Estamos de regreso en Ahora por la Mañana por ATV Canal 35 y hemos llegado a nuestro sector salud. Ay, Dios mío, nuestro segmento de salud tan esperado todos los días. Y el día de hoy tenemos una invitada sin desperdicio alguno. Ella es una especialista en podiatría, damas y caballeros, desde la culta olímpica y carnavalesca llega hasta Santo Domingo, nuestra querida Marlenis Peralta. Bienvenida, Marlenis. ¡Wow! Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad, gracias por permitirme venir a compartir con ustedes y, por supuesto, con ese público que sé que está activo ahí con todos ustedes para que demos a conocer un poquito más de esta especialidad tan interesante. Es interesante, sí, hablábamos fuera de pausa, de que no es una especialidad que todo el mundo, o sea, conoce. La gente tiene asuntos en los pies y como que no le da importancia a eso. Sin embargo, desde los pies pequeñitos de recién nacidos, pues ya hasta los pies adultos, pues tenemos que hacer un cuidado especial que quizás la gente no está acostumbrado a hacer. Y la gente nada más se va a arreglar las uñas, los pies. Es correcto, es correcto. Sí. El real olvidado, como le dicen por ahí. Ahora, ¿cuáles son de las principales, por ejemplo, complicaciones que usted se encuentra en su consultorio? Ok, mira, voy a empezar definiendo realmente para el que no conoce qué es la podiatría. La podiatría es una especialidad médica que se encarga básicamente del estudio, de la prevención, del diagnóstico y el tratamiento de todas las enfermedades que están relacionadas con pie, tobillo e incluyendo las uñas. Entonces, varias de las complicaciones o de las patologías que nosotros recibimos a diario en consulta, vamos a empezar por las más simples, que realmente no son simples porque voy a empezar a hablar de ellas, sino porque son las más comunes. Exacto. Empezamos con los famosos pies planos, esos desde los pequeñitos hasta las personas adultas que me vienen con un pie plano o con un pie que tiene demasiado puente. Esos pacientes, por ejemplo, que vemos a corta edad con una piernecita en paréntesis o una piernecita juntándome las rodillas, todo eso es patológico y puede producir muchas complicaciones a nivel adulto. Entonces, ¿qué otra cosa podemos recibir? Todas esas talargias, es decir, todos esos dolores que se dan a nivel de los pies, como por ejemplo la fascitis plantar, que no es normal que cuando nos levantemos de cama tengamos un dolor a nivel de la planta del pie. Esos dolores a nivel de los tendones, es decir, tendón de Aquiles, el tendón peroneo, todos esos dolores que dan alrededor del pie y el tobillo son patologías que nosotros tratamos. A veces tenemos situaciones que entendemos que son los zapatos que nos están causando el dolor de los pies y al final de cuentas, o sea, no le prestamos atención a que pueda ser una afección que no tenga que ver absolutamente nada con el zapato que estamos utilizando. Mire, aunque también el zapato da dolor. El zapato juega un papel bastante importante en la salud de los pies. ¿Por qué? Porque hay zapatos que no deberíamos utilizar. ¿Cómo cuáles? Los zapatos punta estrecha que nos encantan a las mujeres. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos el zapato en un punta estrecha, lo que hacen nuestros dedos es esto, el pie, hacemos esto y empiezan a salir esas complicaciones que no nos gustan a las mujeres, que son muy estéticas. Que son los callos. Los juanetes, las callosidades pueden ser producidas por un zapato. Y es importante que lo menciones, no es normal que tengamos callosidades. Porque no es normal que tengamos callosidades. Es un indicador de que tenemos un problema de pisada. Algo no está bien por ahí. Es un indicador de que tenemos un problema de pisada, es decir, que no estamos pisando correctamente. Y lo que hace nuestro cuerpo es crear un mecanismo de defensa, creándome esa queratosis que me produce esa callosidad para darle soporte a esa área del pie que estamos forzando porque probablemente estamos pisando de manera incorrecta. Entonces, por eso es bastante importante saber qué tipo de zapato vamos a utilizar y si está produciéndome dolor, si está produciéndome esa hiperkeratosis, entonces tengo que revisar qué es lo que está produciendo esto, porque no es normal, por ejemplo, que luego de que duremos 8 horas trabajando y tenemos un zapato supuestamente cómodo, me produzca un dolor. No es normal que cuando nos quitemos el zapato, que llegamos a casa, yo tenga un dolor. Entonces hay que revisar ¿qué me está produciendo este dolor? O por ejemplo, en el caso de los atletas, los tenistas, los que juegan baloncesto, voleibol, que regularmente tienen que utilizar tenis para eso, utilizan un tenis quizás incorrecto, que también le produce dolor, que cuando llegan a casa tienen que meter los pies en agua fría o en hielo, porque terminan hinchados los pies. También tiene que ver con el tipo de zapatilla que utilizamos para algún deporte o definitivamente puede haber una afección y no nos estamos dando cuenta. Es correcto. Interesante tu pregunta. Yo realicé lo que es un máster en podología deportiva. ¿Por qué?
porque me llama la atención el hecho de que a los deportistas le hagan una evaluación cardiológica, revisen pulmones, eso es verdad. pero no revisen los pies. Entonces, básicamente es importante el corazón, pero en un atleta, en un deportista, también es importante los pies. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, juego baloncesto y tengo un pie plano, y usted juega baloncesto y tiene un pie normal, yo con un pie plano voy a rendir mucho menos que usted. Entonces quizás usted sea bueno jugando algún deporte, pero al estar pisando de manera incorrecta, tener un problema de biomecánica de pisada, usted rinde mucho menos y quizás pudiera jugar mucho mejor, pudiera rendir más, pudiera durar más tiempo jugando, se cansa mucho menos rápido. Entonces, por eso es importante que a los deportistas también se le haga una evaluación podológica. Pero Ahora, doctora, no interesantísimo. importa la edad, por ejemplo, si tú tienes un pie plano, ¿se puede corregir? No importa la edad. Mira, siempre le digo a los padres O que si me tiene llegan... corrección, eso es Hay que- importante. Lo que pasa es que el pie plano, por ejemplo, tiene diferente grado. Depende del grado, es el tratamiento. Otra cosa importante es que muchos padres me llegan con unos niños de 1 o 2 años. Ay, doctora, mire, tiene la piernita abierta, me está pisando mal, se cae mucho. Lo que pasa es, yo no lo atiendo con tan poca edad. Yo les explico a los padres que los niños tienen que dejar el desarrollo neuromuscular que deben de tener ¿Hasta qué edad? hasta los 3 años. Después de los 3 años, si usted ve que su niño se está cayendo mucho, si usted ve que tiene la piernita en paréntesis, que tiene un pie plano, entonces sí empezamos un tratamiento y no necesariamente quirúrgico. Empezamos Claro. con un tratamiento conservador y no necesariamente utilizando botas, porque ya hoy día las Sí, la- botas no se están deben de utilizar. obsoletas ya. Están Ya ese es un obsoletas. tratamiento obsoleto. Entonces, ya a partir de los 3 años, sí yo empiezo a tratar un problema de pisada en los niños. Ahora bien, yo sí he recibido niños de 3, 4, 5 meses por un problema de las uñas. Por un problema de uñas uñas encarnadas. encarnadas. Sí hemos recibido niños de 1 mes, sin embargo, que le hemos tenido que realizar un procedimiento quirúrgico para corregir esa condición, porque ya en su caso es genético. Ya nació básicamente con eso. Justamente de eso, de ese tema yo lo quería tocar y lo estábamos hablando un poquito detrás de cámara, cómo de pronto la gente se toma tan ligero el tema de las uñas encarnadas sin siquiera tener idea de la magnitud hacia dónde puede llegar eso. O sea, de que estamos hablando de que una uña encarnada te puede generar que se te obstruya esa parte de una u otra manera y hasta que llegue una infección al hueso. Es ¿Y correcto. qué causa la uña encarnada? O sea, ¿qué produce, qué hace que esa uña se encarne, ya sea en las manos o en los pies? Regularmente son en los pies, Sí, porque eso porque van los produce, zapatos. hasta donde yo sé que conozco gente que ha pasado por ese procedimiento, eso produce un dolor intenso. Es correcto, es correcto. Mira, las uñas encarnadas tienen varios factores. Iniciamos, como ya dije anteriormente, tiene un factor genético. Probablemente si sus padres, sus tíos, abuelos sufrieron de uña encarnada, tiene una probabilidad de sufrir una encañada. Pero la mayoría de las causas principales son el uso de un zapato que le queda muy ajustado. Eso encarna una uña de manera rapidísima. Un mal corte. Las uñas deben cortarse anatómicamente, no en las esquinas, no en los extremos. No podemos llevarle las esquinitas. Y obviamente tiene un factor también de que cuando me caiga un objeto también se me puede encarnar una uña. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes empiezan a tener una dolencia, empiezan a tener una molestia. Malestar, un ligero malestar. Y como dijimos al principio, la podología, igual que todas las especialidades, son de prevención. Si usted va al especialista cuando inicia teniendo un pequeño problema, quizás no haya que realizar un proceso quirúrgico, pero ya regularmente a los pacientes nos llegan a nosotros con una infección, con un granuloma, que Ay, Dios es mío. obligatorio realizar un proceso quirúrgico. Así es. Entonces, hay muchos pacientes que constantemente sufren de esa uña encarnada y, como mencionó Jennifer, puede que esa infección me llegue al hueso creándome una osteomelitis y ahí se convierte de una simple uña encarnada a un problema a nivel nivel del hueso, que es mucho más Mucho más difícil complejo. corregir una infección a nivel del hueso que corregir una simple uña encarnada. Ahora, usted dijo algo muy importante en el sentido del corte de las uñas. O sea, no podemos cortar las uñas de los pies, ¿no? O sea, las esquinitas no se pueden cortar. Lo grande es Porque que eso no es se hace- importante. Siempre porque hacemos esto, No, yo cortamos me la llevo la uña y esquinita. sacamos las Sí, pero esquinitas con un hay gente que cortacutícula. se corta las esquinitas para que Yo queden entiendo, más yo ovaladas. entiendo que eso evita como que se encarne la uña, tú cortaste la esquinita.
Ay, es al revés. Es al revés, al revés. ¿Por qué? Porque cuando cortan las esquinas, la parte donde tú no cortas, la espícula que no puedes cortar porque no puedes llegar ahí por la piel, es la que se te encarna cuando sigue creciendo. Es la que se clava en los laterales cuando sigue creciendo la uña. Entonces la uña hay que acostumbrar y adaptarla, que el corte debe ser cuadrado. Mira, no puedo dejar de pasar la oportunidad, incluso es un tema que lo quería tratar aparte, porque es un tema bastante amplio y complejo, pero no puedo dejar pasar la oportunidad en base a todos tus conocimientos que vemos que has ofrecido a nuestro público y a nosotros también. Necesito hablar del cuidado del pie diabético. Es un tema completamente delicado, por eso te decía que quería dejarlo para hablar solamente de eso, pero ya que estás aquí, quiero aprovechar y brevemente hacer una explicación de cómo debe ser el cuidado del pie diabético. Mira, lo primero, ¿y qué es un pie diabético? Lo primero que voy a agregar es esos pacientes, bueno, lo que es un pie diabético básicamente son esos pacientes que tienen un problema a nivel de la glicemia, un paciente que ya fue diagnosticado como un paciente diabético, ya sea por cualquier factor o por cualquier razón. ¿Qué pasa? Que esos pacientes diabéticos tienden a tener complicaciones. ¿Cuáles son esas complicaciones? Los pacientes diabéticos, luego de cierto tiempo que fueron diagnosticados, digamos 3, 4, 5 años, empiezan las complicaciones. Y una de las principales complicaciones es la neuropatía diabética. ¿En qué consiste eso? En que los pacientes dejan de tener sensación a nivel de los pies. Y cualquier cortadita, hasta cualquier picazón de mosquito, esos pacientes no lo sienten, no son los pacientes que se revisan diariamente sus pies y por ahí empiezan una pequeña grieta, No se por dan ahí luego cuenta del empieza, daño. exactamente, por ahí luego empieza una pequeña úlcera y ya cuando se vienen a dar cuenta ya tenemos una úlcera que hay que empezar a tratarla porque un paciente diabético no cicatriza igual que un paciente no diabético. Entonces, voy a agregar que todo paciente diabético debe tener una evaluación podológica por lo menos cada 6 meses, porque una callosidad que tenga puede convertirse en una úlcera y por ahí vienen entonces las complicaciones. Cada paciente diabético debe tener una consulta podológica por lo menos cada 6 meses. Oigan, Mira, eso, mi familia es diabética, la mayoría. Y he visto 3 casos del corte de uña de una esquinita. Hasta el corte de uña. Y por ahí se le ha ido el dedo. Es correcto. El paciente diabético también debe tener cuidado de cómo cortarse las uñas. No todo el mundo debe cortarle las uñas porque al realizarle un corte incorrecto puede crear una infección y esa infección entonces puede traer esa complicación de amputar un dedito y luego esto tiene la característica que es continuo. Por eso es que digo, y lo importante de que un paciente diabético tenga un chequeo podológico por lo menos cada 6 meses para evitar esas complicaciones. ¿Y el corte de uña, cada cuánto tiempo se le debe hacer a un paciente diabético? Mira, lo que pasa es que todo paciente, su crecimiento es totalmente diferente. Ya cuando, por ejemplo, yo evalúo al paciente en la primera consulta, ahí determinamos cada qué tiempo sería necesario que el paciente pase a realizarse su corte de uñas, a realizarse alguna deslaminación de esas callosidades y a evaluar el paciente cada cierto tiempo. Ya eso va a depender de cada paciente luego de la evaluación que nosotros le podamos realizar. Marlenis, tú estabas hablando hace un rato del tema del cuidado con los zapatos. ¿Será que el paciente con pie diabético también tiene que utilizar un tipo de zapato especial? O sea, tal vez no es que tenga, pero recomendado. Debería. Primero, lo primero que debería de tomar en cuenta un paciente diabético es el size del zapato que utilice. Si usted es size número 9, lo ideal es que siempre utilice medio size más o un size más. Lo segundo es, luego de hacerse su evaluación podológica, colocarle unas plantillas. ¿Por qué? Porque regularmente esos pacientes tienen un problema a nivel de la rodilla o tienen un pie plano o tienen un pie con mucho puente, lo que significa que están ejerciendo mayor presión en algunas áreas del pie que por ende tienen más probabilidad de crearme una úlcera. Entonces, con unas plantillas nosotros quitamos esas presiones, ayudamos al paciente a que esté pisando correctamente y además de que el zapato debe ser un zapato que no pese, o sea, un zapato bastante ligero, un zapato que regularmente sea en tela totalmente, un tenis, por ejemplo, que sea en tela. No me gusta mucho el hecho de que los pacientes diabéticos utilicen muchos calizos o pantuflas, sino que siempre utilice un calzado que no pese, que sea cerrado y que obviamente siempre lo revise antes de colocarse, porque quizás si tiene un nieto y el nieto estaba jugando con el zapato y le entró algún objeto que después viene a rascarlo. y exactamente, entonces siempre tratar de utilizar ese tipo de calzado y
lo más recomendable en esos pacientes es que todos los días, cada vez que hagan el baño, utilizar una toalla para secarse sus pies correctamente y revisar sus pies hasta con un espejo si es posible. Al Bueno, final, excelente. al final es fácil el cuidado realmente si se llevan de las recomendaciones de la doctora, porque son sencilleces. Y aparte de ya, Wilson iba a hacer una intervención, pero quería preguntarte antes de terminar el segmento, ¿el cuidado del pie diabético es el mismo cuidado del pie normal? Lo que pasa es que el pie diabético tenemos que tener más atención en él. ¿Por qué? Porque usted puede tener una herida, por ejemplo, y va a cicatrizar más rápido. ¿Por qué? Porque no tiene la condición de diabetes. ¿Cuál es el cuidado entonces del pie normal que tenemos que hacer nosotros los normales? O sea, los normales en el la sentido... persona que no padecemos de alguna Exacto, afección, ¿verdad? exacto. Que ustedes Consulta sepan. personal, ¿no? Consulta. No es una consulta generalizada porque realmente nosotros no sabemos cómo cuidar los pies. Nosotros, las mujeres, lo único que hacemos es ir al salón y arreglarnos los pies. Hacer un ¿Ya? pedicure Y los hombres jamás ni nunca. O sea, Así es. hay unos cuantos hombres ahora hay que se dan sus hombres que atenciones. que se van a hacer pero su la peli. mayoría no se chequean esos pies, mira, nunca en la vida. Encontramos pies de hombre por ahí que Jesús María José. Los hombres piensan de que no, yo tengo esos pies tapados ahí con mis Jesús, tenis. Eso no se ve. Tiene que tener un dolor muy grande para ir a donde un especialista. El cuidado normal, o sea. Y los hombres casi no les gusta ir al médico. Sí, el cuidado No, para por los ahora. pies de los hombres y los pies de las Mira, mujeres. lo voy a decir de manera general. Lo primero es que el pie no debe andar descalzo en un pavimento duro. Es decir, no podemos andar descalzo en casa. Sí es cierto que el pie se hizo para andar descalzo, pero en arena, grama y todo lo demás, pero no en un pavimento duro. ¿Por qué? Porque el pie tiene un arco y si el arco no tiene dónde sostenerse, entonces te va a ir perdiendo tu arco normal y tu pie se va a empezar a aplanar. Lo segundo es saber elegir el zapato. Los zapatos flats, los zapatos planos no son correctos porque los zapatos planos pueden deformar su pisada. El zapato que te queda muy ajustado, que a veces las mujeres nos encariñamos con un zapato, pero no está nuestro size, hay un size menos, Eso es entonces normal. lo queremos Sí, sí, sí. obligatorio Lo ponemos ahí. y Nos compramos de que nada más me lo voy a poner cuando estoy sentada. y camina gateando porque el zapato le queda muy Ahora, doctora, ajustado. usted maneja el tema a la perfección, de verdad que sí, la Definitivamente. felicito. Pero por una pregunta, o sea, Edith Feble no la ha llamado en algún momento, porque usted tiene como que... Pero ven acá, feeling. No, de verdad, o sea, en algún momento no, esa llamada de Edith Feble, mira, vamos a trabajar. No, Cabe increíble. destacar No. que nuestra invitada del día de hoy es multitasking, damas y caballeros. Estamos hablando con una doctora, pero que también ha reinado específicamente en el área de la belleza. Esa es Tiene otra una- entrevista. Bueno, que Esa hay es que otra hacer. entrevista. Esa es otra diciendo. entrevista. Para nuestra sección de Mujer Empodérate, definitivamente, Correcto. porque estamos hablando aquí, ella participó en el Miss República, es la que se encarga de la organización del Miss Carnaval en La Vega, también tiene una agencia de modelaje, o sea, ya ustedes saben. O sea, que tú demasiado. trabajas con Roberto Rodríguez. Sí, No, pero es debe- correcto. debe- trabaja Trabaja debe- con Roberto nosotros. Rodríguez, que su alumno más aventajado le manda saludos. Listo. Wilson Collado. Le voy bueno. a hacer el comentario. Sí. Maleni, de verdad, muchísimas gracias. Tienes una nueva invitación, pero para hablarnos de... Es correcto, hay que hablar claro, de para eso. hablarnos de todos ya tus nos proyectos vamos. y Me están emprendimientos. haciendo señas hace rato. Así que antes de despedir este segmento, Maleni, por favor, tus cuentas en Credenciales. Instagram, credenciales, comparta dónde El lo pueden contacto de contactar, allá, el contacto todo. consultorio y eso. Listo, nosotros estamos consultando ahora mismo en el Cibao, específicamente en La Vega, y pueden conseguirnos a través de las redes sociales Marlenis Peralta. Por cualquier pregunta podemos responderlo sin ningún problema. Una cita previa que quieran realizar la podemos hacer a través de esa vía, así que estamos a su orden y quiero aprovechar para agradecer a todos ustedes, de verdad, gracias Jennifer, gracias a ti. a ustedes por de verdad darme la oportunidad de venir a compartir con todos ustedes debes- y pues dar esa información a este público. Tú debes ir pensando en expanderte y tener un consultorio aquí en Santo Claro, Domingo. De verdad claro. que sí. Te necesitamos Señora, por aquí gracias. también, muchísimas gracias. Gracias a la doctora Ahora, por las haber veganas son compartido con hermosas, nosotros. yo no entiendo eso, No, hay una Me voy para La Vega, competencia yo ya, fuerte. Hay una no soy de competencia Moca, no soy de fuerte. La Vega, soy de Vamos a ver Gallo. qué es lo que está pasando. Señores, hacemos la pausa. Regresamos, oigan bien, regresamos con otro invitado que va a hablar acerca de comunicación aquí en este programa.